La experiencia de cliente es un concepto que realmente todo el mundo ha trabajado toda la vida, pero quizás hasta la primera década de los 2000 no le hemos puesto una definición clara, ¿no? Podemos decir que son las respuestas subjetivas que tenemos ante diferentes interacciones con la empresa en un contexto concreto y no solamente en la experiencia de compra, sino antes de que compremos, cuando vemos cualquier anuncio, hasta que somos clientes fieles de la marca, ¿no? Es un término que últimamente cada vez se trabaja más también por el hecho de que es más difícil diferenciarse por precio, por producto, por calidad, hay mucha oferta y una de las pocas formas que nos quedan para diferenciarnos, sobre todo poniendo en el centro las personas, es la experiencia de cliente. Uno de los principales retos que hay en torno a la experiencia de cliente es la personalización, porque si queremos ofrecer a cada persona lo que necesita, tenemos primero que conocer a esta persona, a este cliente. Desde el equipo de experiencia de cliente de Empresagintza y MIC nos enfocamos en tres tipos de proyectos para mejorar la experiencia de cliente. El primero es el diagnóstico, entender y hacerle ver a la empresa dónde están los mayores problemas en la experiencia que ofrecen en este momento a sus clientes. El segundo tiene más que ver con estrategia, cultura, es decir, que la empresa entienda qué propuesta de valor ofrece al mercado y a qué tipo de clientes la ofrece, esa segmentación que hablamos siempre, esa personalización. Y el tercero tiene que ver con entender si la experiencia ofrecida está bien o no a través del análisis. Lo que siempre buscamos cuando estamos en alguna empresa trabajando en estos proyectos es que realmente entiendan que el impacto de la experiencia de cliente va a resultados e intentar apoyar en este camino de la mejora. No quedar solamente en mejorar la experiencia per se, sino que esto de alguna forma ayuda a mejorar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas a las que ayudamos. ¿Dónde vemos que se dirige la experiencia de cliente? Seguramente a una combinación adecuada de tecnología y de personas. Por muy humano que se vuelva la inteligencia artificial, los chatbots, etcétera, creemos y apostamos por ello que la experiencia que vivimos persona a persona nunca se va a poder reemplazar del todo, ¿no? Entonces, tener una buena combinación adecuada, entendiendo el tipo de cliente que tienes, entre la tecnología y la empatía, seguramente será la clave para una buena experiencia de cliente en el futuro.